La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro programa de Relatornauta Contraataca, aquí en Radio Caput, como cada lunes y como cada jueves. Hoy en un jueves especial, porque estamos en la Semana de la Memoria, Tengamos muy presente este momento de la Argentina, para que al mismo tiempo podamos analizar la actualidad con la mirada de lo que ha significado en la Argentina el golpe militar, aquel golpe militar de 1976, del cual se van a cumplir exactamente el día martes que viene, el martes 24 de marzo, 50 años del infausto golpe militar del año 76, que además significó el genocidio de más de 30.000 detenidos desaparecidos, exiliados, el desastre que acometió la dictadura militar en nombre de la libertad, como ocurre hoy en día, y el significado que al mismo tiempo tiene traer la simbología de lo que ocurrió en aquella jornada y los años posteriores de la dictadura militar, para esta actualidad, ¿no? Porque lamentablemente hoy los argentinos volvemos a tropezar con la misma piedra. Y lo que es más grave, lo hemos hecho desde la democracia. Si es que a esto que estamos viviendo se le puede llamar democracia. Yo creo que es una democracia muy deteriorada, por cierto, ¿no? Pero hoy los argentinos eligieron el mismo modelo económico y social que llevó adelante de la dictadura en aquel entonces, con la figura de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, pero en realidad como el verdadero factatum de la pata civil de esa dictadura militar, que se decidió en las oficinas del empresario Blaquier, el empresario de Ledesma, que justamente reunió días antes de aquel golpe a parte de lo que en ese entonces era la Asociación Empresaria Argentina, casi lo mismo que hoy en día siguen siendo los dueños de todo, ¿no? Manieto, Pablo Roca, Cecilio Madames Quintanilla, casi los mismos nombres. Es cierto que hoy hay otros nombres que son tal vez peores, Elstein, Marco Galperín, pero casi los mismos nombres. Esa pata civil que lamentablemente todavía no pudimos juzgar. Sí se lo hizo con los militares, y creo yo que ese logro tiene mucho que ver con la lucha de las madres, de las abuelas. Primero, el logro de recuperar la democracia. Las madres y las abuelas fueron fundamentales en el logro de la recuperación democrática. Fueron, sin duda, la punta de lanza, la vanguardia de la lucha en aquel entonces contra la dictadura, cuando muchos se escondían debajo de la cama. Ellas salieron, pusieron el cuerpo
y alimentaron la lucha, que al mismo tiempo también, por supuesto, realizaron los trabajadores, sobre todo en aquella jornada histórica del 30 de marzo del 82, de la mano de Saúl Edolver Ubaldini. Pero lo que estamos viviendo hoy es la misma política económica y social, lo que yo llamo la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, porque el anarcocapitalismo es una pura fachada, ¿no? Por eso es tan importante lo que va a pasar el martes, la movilización, pero previamente hay muchísimos eventos vinculados a esta Semana de la Memoria, y aquí, por supuesto, en Radio Caput, como siempre, vamos a estar cubriendo todos esos eventos y vamos a estar poniendo en valor el significado de estos 50 años del golpe, del infausto golpe del año 76. Y no es casualidad que, en definitiva, este mismo programa económico que llevó adelante Martínez de Oz y que hoy está llevando adelante el Gobierno Nacional tenga casi las mismas consecuencias. Porque hoy conocimos el dato de desocupación realmente alto, muy alto, y que tira por la borda todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno Nacional respecto de que en realidad lo que se está produciendo es una transformación del trabajo y aquellos que salen de las grandes empresas prebendarias de la Argentina van a ocupar otro lugar. Bueno, eso no está pasando. Los datos concretos del INDEC marcan un índice de desocupación en pleno crecimiento y que debe haber seguido en crecimiento, porque esos datos corresponden al año 25 y no están tomando en cuenta las cientos de empresas que están cerrando día a día en la Argentina. Por eso nos parece muy apropiado dialogar con la diputada nacional, quien fuera ministra de Trabajo en el último gobierno, y en donde además durante su mandato se produjo el índice de desocupación menor de los 30 años de democracia en la Argentina. O sea que venimos de casi la plena ocupación en los tiempos en que Kelly Olmos era ministro de Trabajo a este momento. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Sabemos que está en la localidad de Bariloche, así que ya muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por convocarme. Efectivamente estoy en Bariloche para responder a una actividad que organizó la intersindical de acá de la ciudad, también muy preocupada por las condiciones del mundo laboral y de la ley de flexibilización que se sancionó recientemente. ¿Cómo hemos pasado de datos muy halagüeños como los que teníamos en el mandato que usted tuvo en el Ministerio de Trabajo a estos datos que hoy se conocieron de un crecimiento exponencial de la desocupación y que realmente le traen a la sociedad argentina un problema social grave, ¿no? Muy grave, y a veces la gente ya percibe una situación antes de que lo diga el INDEC, porque el INDEC tiene un diferimiento. Por ejemplo, este dato que usted hoy comentaba de crecimiento de la desocupación es el cuarto trimestre del 2025, y la gente esto ya lo está percibiendo todavía con más efecto. En este momento se debe haber profundizado el dato. Sin duda, porque hasta ahora tenemos cientos de empresas cerradas, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, hasta ahora el programa del gobierno disimulaba la pérdida laboral, porque lo que había era una transferencia de trabajo con derechos y con buenos ingresos a trabajos de subsistencia. Ahora lo que ya se está percibiendo claramente es la desocupación abierta. Claro, o sea, ya no alcanzan los Uber, no alcanzan los Rappi para cubrir la demanda de una desocupación en el sector formal cada vez más importante. Efectivamente, y además hay que entender que los puestos de trabajo que se pierden son puestos de trabajo en general en la actividad industrial, que son de calidad, de mucho más nivel de ingreso, valorizan el trabajo, y en cambio los trabajos de subsistencia, más con esta creciente competencia entre los trabajadores, la verdad que es, efectivamente de muy bajo ingreso.
¿Y cómo fue posible que en su gestión, Kelly, tuviésemos esos datos que eran realmente récord para los 30 años de democracia, los más de 30 años de democracia que llevamos, a esta situación de hoy en día que empieza a asemejarse y mucho a aquellos niveles de desocupación que tuvimos en los 90, aquellos niveles que lo llevaron a decir a Néstor que había más desocupados que votos que él había conseguido, ¿se acuerda? Efectivamente, eso fue así. Y mire, cada vez que gobierna el peronismo, la preocupación es crear trabajo. Para nosotros gobernar es crear trabajo. Tenemos un problema que es lo que tenemos que resolver para poder ofrecerle al pueblo argentino estabilidad en el programa de reconstrucción que debemos llevar adelante. Y es que estos intereses económicos que hoy se están beneficiando del ajuste son los que generan inestabilidad en el sector externo, dificultando nuestra tarea de reconstrucción laboral. Así que es un problema político que tiene que resolverse con la construcción de un frente que no solo sea mayoritario para ganar la elección, sino para sostener un modelo de recuperación productiva que valorice el trabajo de las y los argentinos. Claro, Mientras que Milei lo que hace es desarrollar un proyecto de mano de obra barata en este país. Claro, eso es lo que se intenta, bajar el costo laboral. También es uno de los objetivos que se buscan con la famosa reforma laboral. Efectivamente, tiene centralmente tres objetivos: abaratar el desempleo, abaratar el trabajo y desfinanciar el sistema jubilatorio. Claro, claro, ahí también hay un tema que va a tener que tener su repercusión en la legislatura, ¿no? Que va a pasar con los futuros jubilados, porque además el sistema se va a empezar a tener un cuello de botella, porque al haber más desocupación hay menos aportantes, ¿no es cierto? Efectivamente, con la desocupación y con el trabajo informal caen los aportes, y a eso se suma que en la ley de flexibilización aprobada hay claramente una transferencia de recursos que iban al ANSES hacia la construcción de fondos comunes de inversión en cabeza de los empleadores, no de los empleados como ocurre, por ejemplo, en el sistema de la construcción, de los empleadores, que va a abaratar el despido desfinanciando el sistema jubilatorio. Es cierto, eso es uno de los graves problemas que vamos a tener por delante. Ahora el gobierno se ha llenado la boca en los últimos tiempos, incluso el presidente lo dijo en la Asamblea Legislativa, que en realidad ellos crearon no sé cuántos miles de puestos de trabajo, que lo que se está viviendo en la Argentina es una transformación del sector formal a otro tipo de empleo. Sin embargo, estos datos del INDEC no corroboran eso, ¿no es cierto? Exactamente, él se apoyaba en lo que pasó hasta el tercer trimestre. El cuarto trimestre, además de profundizarse el hecho de que el empleo que crean es un empleo con bajo nivel de ingresos y pérdida de derechos, crece también el desempleo abierto. Pero siempre el capitalismo ha buscado tener, digamos, un índice de desempleo que actúe como disciplinador de la mano de obra, ¿no? De que los sindicatos no peleen por mejor. Es parte de su estrategia, sin duda. Claro, y finalmente lo consiguen. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Bueno, está el tema político, usted bien lo planteaba, Kelly, de empezar a pensar en un frente amplio de los distintos sectores políticos que confrontan con estas ideas neoliberales, pero también cómo pueden hacer los gremios hoy en día. Están muchos de ellos tratando de conseguir la inconstitucionalidad de muchos artículos de la reforma laboral. Por lo pronto se ha conseguido en el tema indemnizatorio que algunos jueces lo declaren inconstitucional. También en el caso del traspaso de la justicia laboral a la ciudad, ¿no es cierto? Efectivamente, en el tema indemnizatorio, la nueva forma de calcularlo reducía
muchísimo lo que le correspondían a los trabajadores. Y eso ha logrado ya algunas sentencias de inconstitucionalidad, y lo mismo el tema del traspaso de las competencias de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires y de la Cámara a la contencioso administrativa, porque no contempla lo que es la doctrina en la justicia laboral, que es el reconocimiento a la simetría de poder entre los trabajadores y el sector empleador. Claro. Ahora, ¿cómo la realidad termina desmintiendo muchas de estas teorías que se sostienen a veces y con profusa difusión en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque he escuchado mucho en el último tiempo decir, no, acá no va a pasar como en los 90, donde hubo una expansión de la desocupación, que llegamos a esas cifras récord de más de 20% desocupados, porque esta vez el mercado de trabajo es distinto, hay mucho trabajo informal, lo que decíamos del Rappi, del Uber. Ahora finalmente estamos viendo de que esto no es tan así, ¿no? Lo que hay es una enorme demolición de los ingresos. Claro. Y además, como usted bien señala, llega a un límite lo que la informalidad puede cubrir. Ellos tienen en su cabeza un modelo, el modelo peruano, donde el 70% de los trabajadores son informales. Por eso yo digo que ese modelo es el modelo de la mano de obra barata. Es un modelo que no responde a las expectativas de la Argentina. Claro. Por eso viene acompañado del financiamiento educativo, de financiamiento de las universidades, destrucción del sistema científico-tecnológico, la tarea de demolición cotidiana que el presidente y sus ministros hacen de lo que es el sector industrial, porque son todas las condiciones que valorizan el trabajo y ellos están trabajando para su desvalorización. Claro, además es un modelo económico que prioriza, digamos, a los sectores que logran rápidamente respuestas intensivas en la productividad, pero que dan poca mano de obra, ¿no? El caso de la minería, del petróleo, incluso del campo. Y mientras tanto las empresas y sobre todo las pymes, hoy estamos viendo que las pymes están en el Congreso pidiendo una ley de emergencia pyme, que son las que generan mayor trabajo, son las más perjudicadas de este modelo, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos siempre hablan de sectores primarios de carácter extractivo, poco intensivos en mano de obra, han generado sistemas de promoción como el RIGI que desincentiva los encadenamientos productivos, y lo que hacen es, al empobrecer a la población, reducir el grado de resistencia a que esos sistemas logren la extracción de los recursos sin beneficiar al pueblo argentino. Claro, claro. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Porque recién me decía, por ejemplo, Raúl Utin, que es un empresario pyme muy reconocido, que él calcula que de aquí a los próximos meses 10.000 empresas pymes más van a cerrar, además de las 22.000 que ya cerraron. Mire, yo creo que efectivamente lo que va a haber es un proceso de decadencia todavía más agudo, como bien lo señala el empresario Utin. El proceso se va a ir acelerando y va a ser lamentablemente muy costoso económico y socialmente. Bueno, Kelly, muchísimas gracias por esta charla, todo el afecto de siempre. Hay que trabajar políticamente para rápidamente construir un frente que limite esta capacidad de destrucción y pueda plantear un proyecto mayoritario de reconstrucción. En esa tarea estamos, Kelly, y ustedes sabemos que en ese sentido lleva la bandera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Kelly Olmos, la diputada nacional, quien fuera ministra de Trabajo en los tiempos del gobierno de Alberto Fernández, donde justamente uno de los méritos de ese gobierno es haber reducido el desempleo de manera significativa. Tanto es así que llegamos a niveles récord de empleados
en la Argentina, donde estábamos en un porcentaje que prácticamente es el porcentaje que siempre se maneja dentro del sistema capitalista. No hay un pleno empleo en el sistema capitalista, siempre hay una fuerza de trabajo que está allí, que está a la expectativa, ese 4 o 5%. Bueno, en esos niveles estábamos durante el mandato de la ministra de Trabajo de aquel entonces, Kelly Olmos, hoy diputada nacional, que además hizo un trabajo brillante en ese sentido. Y hoy estamos en apenas 2 años en más de 7% de nivel de desocupación, ¿no? Un porcentaje altísimo que otra vez pone a la sociedad argentina de cara a la desocupación como uno de los motivos principales de preocupación. Fíjense ustedes que el otro día lo hablábamos con Roberto Tito Bachmann, ya el tema de la desocupación pasó a ser uno de los ejes centrales de la preocupación de los argentinos. Además, por supuesto, de los bajos ingresos para quienes trabajan, para quienes estén en empleo formal, y por supuesto también no solo los bajos ingresos, sino además todo lo que producen estas reformas laborales muy flexibles, que de alguna manera incentivan a que los empresarios despidan, porque además además de que está creciendo la desocupación, por un consumo interno que se derrumba, por las empresas que no tienen a quién venderle, además de todo eso, una ley de reforma laboral que de alguna manera fomenta el despido, fomenta la posibilidad de que los trabajadores que están en el sector formal terminen siendo despedidos. Realmente grave, muy grave lo que está pasando en la Argentina de hoy en día. La descomposición social se nota a las claras, se ha agravado en los últimos meses. Basta solamente caminar por las calles para darse cuenta la cantidad de gente que hoy hay en la calle, lo mal que están los trabajadores, la falta de consumo, y todo esto se agrava además con la guerra a la cual la Argentina se ha sumado de un modo totalmente irresponsable, y que, por ejemplo, significa que en los últimos 10 días la nafta en la Argentina haya aumentado el 13%. 13% en una semana. ¿Me vas a decir que eso no va a ir a precios? Es realmente una situación muy comprometida la que estamos viviendo. Y para hablar de la guerra, porque nosotros en este programa venimos hablando de ella, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina hablan poco y mal de la guerra, y hablan desde un lugar sesgado, desde la mirada de uno de los sectores en pugna, desde la mirada de Estados Unidos e Israel. Poco sabemos y poca información tenemos desde el otro lado. Lo cierto es que Irán resiste, y vaya si resiste, por no decir que está ganando la guerra. Por eso, para informarnos mejor sobre lo que está ocurriendo allí, y justamente agradeciéndole a Walter Gubar, que es uno de los periodistas especializados en política internacional que tenemos en la Argentina, vamos a ver qué nos puede aportar él con todo su conocimiento y con toda su calidad periodística. ¿Cómo andás, Walter? Gracias por recibirnos. Hola, Javier. ¿Cómo va? Decís? Un gusto hablar con vos y tus oyentes. Lo mismo. Hoy ha sido un día pesado en este conflicto, ¿no? Donde hemos tenido muchísimos ataques de uno y otro lado, Walter. Sí, yo te escuchaba recién en tu introducción, como diciendo que todavía no tenemos así que va ganando la guerra, y yo te diría casi que ya se podría decir que va ganando la guerra. Irán ganó la guerra. Irán va ganando la guerra porque justamente, digamos, estamos muy influidos por los medios hegemónicos que dan la versión norteamericana, hollywoodense, y la versión israelí. Pero la realidad es totalmente distinta, porque, digamos, Irán, hay que primero señalar que fue el país agredido, porque venía negociando con Estados Unidos por los temas nucleares y venía, estaba al borde de cerrar un acuerdo, y como ocurre generalmente, Israel precipitó esta guerra en la cual se obligó casi a Estados Unidos a sumarse, ¿no? Entre otras cosas también porque Israel, a partir de los famosos archivos Epstein sobre los casos de pedofilia, de alguna manera chantajeó al presidente Donald Trump. Pero cuando te digo que está ganando la guerra, es porque Irán no se plantea ganar batallas,
Irán previó este conflicto hace muchos años porque sabía que la confrontación con Israel se iba a producir tarde o temprano, y se preparó. Si me pueden bajar el retorno porque me escucho muy fuerte a mí mismo, les agradezco. Ahí te lo está bajando Ahora sí. operador Martín Loza. Perfecto, Sí. perfecto. Yo te escucho bien, ¿eh? Decía que se preparó desde hace muchos años para una guerra que se llama una guerra asimétrica, porque sabía que iba a enfrentar a la primera y la cuarta potencia militar a nivel mundial, y el concepto de guerra asimétrica o de guerra de los pobres consiste en lograr, digamos, es una guerra de desgaste en la cual se trata de dispersar los esfuerzos del enemigo, hacerle la guerra lo más larga, lo más costosa en los distintos términos, en términos humanos, en términos económicos, en términos de tener que multiplicar sus defensas, y eso es lo que hizo Irán casi al pie de la letra desde el primer día de la guerra, entre otras cosas calculando las existencias de misiles de misiles y fundamentalmente de los contramisiles israelíes, particularmente los Patriot, que están, y en este momento, te diría que al día de hoy, Israel está cercano a acabar muchas de sus existencias de misiles. Y te agrego que hasta ahora, salvo en los últimos días, Irán ha utilizado misiles que tienen 15 años de antigüedad. Cuando en los últimos días se han utilizado algunos misiles ultrapesados y algunos misiles ultrasónicos que han logrado trasponer la famosa cúpula de hierro de Israel, ¿no? que se consideraba absolutamente inviolable, ¿no? Claro. Ahora, como siempre pasa en las guerras, sobre todo de este tipo, la guerra moderna, la información es la primera gran víctima. Varios mitos que se van derrumbando, ¿no es cierto? Lo primero era el cambio de régimen, que Estados Unidos, matando al imán Jamenei y a la mayoría de los líderes iraníes, iba a acabar con un cambio de régimen, cosa que no pasó, digamos, ¿no? Exactamente, no. ¿Sabes lo que pasa? Estados Unidos tiene uno de sus tantos problemas, particularmente en este tipo de conflictos, es que Estados Unidos piensa que sus enemigos son como los propios norteamericanos, sin entender las diferencias culturales, históricas, además de... Irán no es solo un país. Irán es la civilización persa, que tiene 4.000 años. Es como cuando habla de China. China es un país, pero también es una civilización. Claro. Y respondiendo a lo que vos decías, fue el peor de los errores el asesinato de Jamenei y la cúpula, porque la estructura de gobierno de Irán tiene una capilaridad que primero ya tienen, inmediatamente aparecen los sucesores, que ya están designados, y en realidad produce un aglutinamiento, porque desde el punto de vista cultural, la muerte, el asesinato de Jamenei, en los ojos de los iraníes, lo convierte en un mártir. Claro. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, fíjate que no tienen una estructura casi de mosaico, con lo cual no han logrado cortar los centros de comando y control. Es decir, porque en realidad las unidades actúan casi independientemente. Y para que se entienda lo que hablo, a qué me refiero cuando hablo... De nuevo me está matando el retorno. Ahí te lo Javier. Corrige el operador, ahí te lo corrige. Perdón, pero es imposible. No, por favor, es muy importante que te concentres. Decía, sí. Para que se entiendan estas diferencias culturales, que también tienen que ver con las experiencias bélicas de cada país, porque hay que recordar que Irán, justamente provocado por Estados Unidos, entre 1979 y 1989, es decir, durante 10 años, estuvo en guerra con Irak, una guerra en la que además se enriquecieron las potencias occidentales y la Argentina, que vendió armas por el lado de la Fuerza Aérea
a Irak y por el lado de fabricaciones militares a Irán. Pues en esa guerra, digamos, y muchos años después también los soldados de la Guardia Revolucionaria fueron quienes derrotaron al Estado Islámico en la región. Y tienen, por ejemplo, una unidad que se llama Los Inmortales, y no es solamente un nombre romántico, que está formado por 10.000 miembros de una tropa de élite que no es que sean realmente inmortales, pero siempre son 10.000, pero cuando uno muere, ya está el reemplazante en el banco de los suplentes. Claro, ¿Se entiende? Claro que se entiende. Otro de los mitos que se están derrumbando es el tema de que, según Estados Unidos e Israel, rápidamente Irán se iba a quedar sin reservas misilísticas porque ellos les habían derrumbado todos los sectores de lanzamisiles, la gran parte de la capacidad. Es absolutamente falso. Totalmente falso. Porque los iraníes se prepararon para esta guerra de la que te estoy hablando, asimétrica o guerra de los pobres. Todas las estructuras que están en la superficie están para que Estados Unidos o Israel las bombardee, pero están vacías. Las verdaderas estructuras son subterráneas. Ajá, o sea que eso es cierto. Es cierto que tienen fábricas de misiles subterráneas y lanzaderas de misiles subterráneos. Absolutamente. Mirá vos. Pero, sí, pero ni siquiera son muchas de las lanzaderas que dicen haber destruido. Hay algunos misiles en el cual la lanzadera es parte del misil, es decir, cuando lanzás el misil, la lanzadera es de un solo uso, entonces puede quedar en la superficie, pero están haciendo lanzamientos de misiles desde el medio del desierto, donde no hay lanzaderas visibles, sino que aparecen y desaparecen en el momento del lanzamiento. Claro, no las puede detectar el enemigo, por más que utilice la mejor tecnología. No las pueden detectar. Lo mismo ocurre, digamos, y si pensamos en el otro extremo, en los misiles que están llegando a Israel, que se denominan misiles de racimo, hay que entender que la estructura defensiva de Israel históricamente ha estado basada en varias capas de sistemas antimisiles. Digamos, cuando se lanza un misil desde Irán, Estados Unidos antes, porque ahora no lo está pudiendo hacer, intentaba neutralizarlo desde Irak. Después entraba la Fuerza Aérea de Siria y Jordania a tratar de interceptar, pero además, como los misiles eran balísticos, un misil balístico lo que hace es, digamos, describir una elipse entre el punto de partida y el punto que es el blanco. Claro, puede ser detectado por los antimisiles, claro. Claro, ahora, entonces resulta relativamente sencillo para los sistemas Patriot, por ejemplo, resultaba relativamente sencillo para los sistemas Patriot calcular, primero, dónde iba a caer el misil, y en segundo término, calcular el punto donde ese misil iba a ser interceptado exitosamente. Ahora, cuando se trata de misiles de racimo, primero, no tienen una trayectoria balística, no hacen exactamente esa elipse, sino que viran hacia la izquierda, particularmente hacia la izquierda, y también aceleran y desaceleran, y luego se rompen, digamos, en varios misiles mucho menores, 14, 15 misiles menores, con lo cual el sistema Patriot enloquece. Qué bárbaro, qué bárbaro. Otro de los aciertos de Irán fue el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Esto ha provocado una hecatombe en el precio del petróleo que hoy llegó a más de $110 el barril y toda una situación complicadísima en cuanto a la energía en el mundo, ¿no? Pero Javier, pero estamos hay momentos en que esto hay que tomarlo, no sé si la palabra no es broma, pero a ver, ¿por qué ningún anterior presidente de los Estados Unidos se atrevió a atacar Irán? Porque la respuesta es obvia para cualquiera que conozca un poco. Porque todos los presidentes de los Estados Unidos sabían que en el minuto 1 de ese ataque, Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Claro. Ahora,
En este caso, digamos, lo embarcaron a Trump, pero además hay que recordar, y no me olvido que hablo con un periodista deportivo, pero hay que recordar que Trump puso como ministro o secretario de guerra a un comentarista deportivo alcohólico recuperado que debe conocer menos del Medio Oriente que cualquier norteamericano medio. Ese dato no lo tenía, Walter. Sí, claro, pero a ver, digamos, poniéndome del lado, hasta, mira, ni siquiera poniéndome del lado de Estados Unidos, si hubieran tenido otro secretario de guerra, lo primero que Estados Unidos hubiera hecho, inclusive a sangre y fuego, es asegurarse el estrecho de Hormuz. Claro. Digamos, probablemente a sangre y fuego. Pero no lo hicieron. Entonces, digamos, es como... por eso la guerra, digamos, digamos, se desmoronó toda la guerra muy rápidamente. Mira, la revista The Economist, que es una revista centenaria británica que, digamos, es el referente de lo que serían los círculos rojos de cada país y a nivel mundial, Claro. tituló Una guerra sin estrategia. Y eso es lo que se Digamos, está viendo. Se está viendo que es una guerra bueno, de claro, parte de claro. Estados Unidos e Israel sin estrategia. Tenés grandes portaaviones que cuestan fortunas, que se están incendiando a bordo, algunos no se sabe si por ataques iraníes, otros que por fallas de los propios sistemas o por sabotaje de las tropas que no quieren participar de esta guerra, pero que se han tenido que retirar de la zona. Lo mismo ocurre vos recordás que en los primeros días los medios hegemónicos decían, no, Irán está atacando a los países vecinos. Irán no estaba atacando a los países vecinos. Irán estaba atacando las 27 bases que tiene bases de todo tipo, que tiene Estados Unidos en los países vecinos. Claro, los países del Golfo. Y estaba atacando los radares estadounidenses, pero también, como parte de esta guerra de los pobres, terminó atacando inclusive los data centers de Amazon en la región, con lo cual eso va a producir también una parálisis en el comercio a nivel mundial. Es impresionante, es impresionante lo que está pasando con esta guerra. Es un antes y un después para digamos, el mundo actual. ¿Qué se sabe, Walter? ¿Qué información tenés? Porque ha habido muchos rumores, muchas versiones en las redes sociales sobre Netanyahu, ¿no? Se ha dicho que fue muerto, que no fue muerto, al mismo tiempo no aparece. Cuando aparecen unos videos que uno enseguida se da cuenta de que es inteligencia artificial pura, ¿no? ¿Qué se sabe, Walter? Sí. Mira, no, yo me parece que, digamos, yo he tratado de indagar y justamente en este tema, me parece que es demasiado precipitado para pronunciarse. Si tuviera que especular, yo creo que Netanyahu puede estar gravemente herido o gravemente enfermo. Uh-huh. Digamos, me parece que es y por supuesto lo que abona no solo su desaparición pública, sino que también lo que abona esta posibilidad es que inclusive ni siquiera asistió a las reuniones de los consejos de guerra, digamos, claro. de los consejos de guerra donde tampoco participó uno de sus hermanos que debía estar ahí también. Pero después nunca olvidemos que Netanyahu es un maestro del engaño, entonces puede tener que ver también con cuestiones de opinión pública interna y hacer digamos, si está muy enfermo o si está mal herido y sobrevive, puede llegar a pasar como ocurrió cuando fue herido Bolsonaro en Brasil, es decir, puede de alguna manera recuperar popularidad en este momento en Israel.
por lo cual creo que hay que simplemente esperar. Claro, Yo no tengo mis dudas de que, digamos, que esto siga mucho tiempo. En algún momento se va a develar la incógnita, ¿no? Claro, claro. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, Walter Gubar, desde ya muchísimas gracias por la charla, muy interesante poder tener buena información de lo que está ocurriendo allí en el conflicto de Medio Oriente. La gran pregunta que nos hacemos todos es cómo va a salir Estados Unidos de esto, ¿no? Y de qué modo, porque no puede salir como salió de Vietnam, digamos, corriendo. ¿Qué análisis hace? Bueno, a ver, mira, durante la época de Biden, Estados Unidos en el 2001 invadió Afganistán con la excusa de que Afganistán había dado cobijo a Bin Laden después de las Torres Gemelas, ¿eh? Sí, claro. Estuvo 20 años en Afganistán y no consiguió nada. Porque a lo largo de esos 20 años, los talibanes, a quienes supuestamente iban a derrocar, quedaron en el poder y solo lograron convertir a Afganistán en el productor del 80% del opio a nivel mundial, de lo cual se benefició la CIA, y produjo una epidemia de opiáceos en su propio país, en los Estados Unidos. Toda esta medicina basada en el opio, que ha producido estragos en los Estados Unidos, evidentemente tiene relación con la guerra en la que Estados Unidos miró para otro lado mientras se cultivaba tanto opio en Afganistán. En el caso, pero volviendo al caso de Irán, Irán no puede confiar en sentarse a negociar un alto el fuego con un país que estaba progresando en la negociación por los temas nucleares un viernes y el sábado lo bombardeó y mató a la cúpula dirigente. Lo que Irán va a plantear, y ya en la práctica se está viendo un poco de hecho, es la exigencia de que Estados Unidos retire todas sus bases del Medio Oriente. Apa. Lo cual a su vez puede producir una caída casi como castillo de naipes de las distintas monarquías de los países del Golfo. Los Emiratos del Golfo son estaciones de servicio que las empresas petroleras y la inteligencia británica diseñaron para tener pequeños países donde coronaron a un líder beduino, digamos, lo nombraron emir o rey, digamos, para asegurarse el petróleo. Ahora, cuando todas estas monarquías que pensaban que estaban siendo defendidas por los Estados Unidos, que ahora se vieron atacadas, caen en la cuenta de que en realidad Estados Unidos no estaba para defenderlas a ellas, sino que estaba para defender a Israel ahí. Claro, claro. Y esto va a producir grandes cimbronazos. Te diría que el más peligroso sería que no me atrevo a pensar de que ocurra, digamos, algún cambio de régimen, pero en Arabia Saudita, que es en realidad el rival histórico de Irán, porque hay que recordar que los iraníes son musulmanes de origen chiita, mientras que la monarquía saudita, el reino sunita, saudita, claro, es de origen sunita, que es la mayoría, pero no hay que olvidar que en Arabia Saudita hay un 30% de chiitas también. Ah, mirá vos ese dato. Hoy se lo notó muy preocupado al rey de Qatar. Hoy fue muy crítico el rey de Qatar con Estados Unidos y con Israel. No sé si viste alguna... Bueno, es que sí. Bueno, igual te voy a decir una cosa, que yo la venía advirtiendo desde el último Mundial de Fútbol, porque Qatar estaba muy en una relación promiscua con Israel siempre. Uh-huh. Yo conté esta historia cuando fue el Mundial de Fútbol.
y el final de la historia se conoció cuando el movimiento Hamás produjo el atentado terrorista contra Israel en octubre del 2023. ¿Por qué? Porque Netanyahu sostenía la teoría de que para que no hubiese Estado palestino había que financiar a Hamás. Que la única garantía de que nunca iba a haber un Estado palestino era financiar a Hamás. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió financiación del Emirato de Qatar desde 2018 más o menos. No iba por los bancos, sino que iba en dinero físico, en automóviles, atravesando todo Israel, con el permiso de Netanyahu y de los servicios de inteligencia israelíes, para que de alguna manera jamás terminara produciendo el atentado que produjo. Claro. Y para que eso le posibilitara a Netanyahu cometer el genocidio que cometió en Gaza. Claro. Pero en Israel hay una causa que se llama el Qatar Gate, que es justamente todo el contrabando de finanzas con la que proveniente del Emirato de Qatar pasaron con el visto bueno israelí por su territorio y que terminaron financiando el atentado de Hamás del 2023. Claro, ahora se entiende todo mejor, ¿sí? Sin dudas. Bueno, Walter, clarísimo como siempre, muchísimas gracias por la info. Me quedo con la afirmación que tuviste en el comienzo de la nota. Irán está ganando la guerra. Sí, por lo menos, vos sabés que estas cosas pueden cambiar minuto a minuto, porque también hay que recordar que si Estados Unidos se sigue replegando por exigencias de su propia política y de la presión de los propios estadounidenses, Israel se ve solo o se ve demasiado acosado por los misiles iraníes, puede optar por utilizar armas nucleares, porque Israel tiene armas nucleares, nunca se sometió a ningún tipo de inspección ni de control, y existe un plan israelí que se llama la opción Sansón, en la cual contempla el uso de armas nucleares. Bueno, pero eso perjudicaría a toda la región, Absolutamente. Incluido al propio Israel, ¿no? No, eso no sé, eso no, creo que no, pero bueno, pero sería, digamos, sería ya la tercera guerra mundial de manera abierta, porque se está librando la tercera guerra mundial, pero de manera fragmentada, ¿no? Claro. Déjame terminar solo con una frase más, que ojalá que el presidente Milei no se le ocurra, mejor dicho, ya se le ocurrió, ojalá que el presidente Milei desista de su idea de mandar tropas a este conflicto, porque ya pidió una autorización al Congreso, el Congreso no le contestó, con lo cual lo va a sacar por decreto de necesidad y urgencia, pero inclusive hay mucho malestar en la propia Marina Argentina, porque recordemos que en la Primera Guerra del Golfo, Carlos Saúl Menem también mandó 2 corbetas a participar de esa guerra, y luego se produjeron en la Argentina los 2 atentados terroristas, el de la Embajada de Israel y de la AMIA, ¿no? Igual creo que la Armada le contestó que no tienen ningún buque en condición de ir al Estrecho de Hormuz ni nada que se le parezca, tengo entendido, ¿no? Claro, ya digamos, a mí no necesitas explicarme que es un disparate, pero como estamos en una era del disparate, y además de en realidad lo que había también que pedirle que se llame al silencio de cada vez que dice que es el presidente más sionista del planeta, o de que una locura. O de que estamos ganando la guerra, ¿no? Como si fuéramos como si fuese un partido de fútbol, contendientes y parte del conflicto. Walter, como siempre, un gusto charlar contigo, gracias por toda la info, y bueno, en cualquier momento te volvemos a molestar, ¿eh? Un abrazo, Javier. Un abrazo grande. Walter Gubar, el gran periodista de política internacional que tanto conoce de Medio Oriente, además un gran compañero, víctima en su momento de la dictadura militar, tuvo que exiliarse en Suecia muchos años, después volvió y hace estos aportes periodísticos brillantes que justamente son un poco el propósito de nuestro programa, ¿no? Dar testimonio en tiempos donde los medios de comunicación
te venden una película sesgada que solo es la opinión de uno de los bandos, en este caso de Estados Unidos y de Israel, por supuesto como parte interesada en el conflicto, y nosotros aquí estamos tratando de hacer un poco de escuela, de mostrar la otra mirada, de dar la información que de alguna manera contenga a la otra parte en conflicto y que nos pueda acercar a la verdad, porque de eso se trata, acercarnos a la verdad. Y la verdad, que es lo que estamos viendo, es que Irán está ganando la guerra. Es que Irán es el nuevo Vietnam para los Estados Unidos, como ya nos lo ha dicho y lo pronosticó en su momento el profesor Yang, a quien justamente vamos a escuchar en uno de sus nuevos videos que tanto dan que hablar en las redes sociales ahora antes de la despedida del programa. Y por cierto, ya cerrando el programa para pasar a este video del profesor Yang, donde de alguna manera le da certeza a los dichos de Walter Goodbar de que Irán está ganando la guerra y que lo dice el profesor Yang, Estados Unidos no puede ganar esta guerra, no tiene forma de ganarla. Y nos lo va a explicar en un ratito nomás. Recordemos entonces que estamos en la Semana de la Memoria. Mañana se va a estar produciendo el lanzamiento de la nueva programación de Radio Caput, así que estamos muy atentos. Mañana viernes por la tarde-noche se va a hacer el lanzamiento de la nueva programación de Radio Caput, brillante como siempre Radio Caput y todo lo que nos ofrece esta señal extraordinaria. Si no existiera, habría que inventarla, en definitiva, a Radio Caput. El lunes vamos a ver si tomamos contacto con ustedes o no, es feriado, vamos a tratar de hacerlo porque es la previa del día martes y la gran y masiva movilización que seguramente vamos a tener en el Día de la Memoria el próximo martes 24 aquí en las calles de Buenos Aires y en todo el país, seguramente, y va a ser muy multitudinaria. Yo creo que además el simbolismo de que sean 50 años, poneme ahí el flyer, querido Martín, 50 años del infausto golpe militar del año 76. Como siempre dice Tati Almeida, golpe cívico, militar y eclesiástico. Siempre remarca Tati esa triada que fue la que dio el golpe y la que promovió el genocidio, ¿no? Golpe cívico, militar y eclesiástico, porque la iglesia de aquel entonces apoyó el golpe, más allá de que también la iglesia tuvo sus víctimas. Recordar a Monseñor Angelelli, recordar a los padres palotinos y a tantos otros que fueron víctimas del genocidio, pero la iglesia como tal, la estructura eclesiástica, apoyó y brindó además ayuda espiritual a los torturadores. El sacerdote Christian von Bernich, que hoy está preso y que asistía a las sesiones de tortura, ¿no? Bueno, nos vamos entonces con el profesor Yang, querido Martín Loza. Nosotros la seguimos el lunes, si Dios quiere, si no estaremos el jueves, pero el martes nos encontramos en las calles, porque allí tenemos que estar movilizados, tenemos que estar recordando, tenemos que estar levantando las políticas de memoria, verdad y justicia, que son las que le han dado a la Argentina la posibilidad de justamente juzgar el genocidio, a pesar de que pasaron años de impunidad, incluso en la propia democracia recuperada, años de impunidad hasta que llegó Néstor y nos devolvió cierta justicia. Otra vez estamos en tiempo de impunidad, pero con la lucha que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, seguramente con el ejemplo de lucha que ellas nos dieron, lograremos sobrellevar estos tiempos tan difíciles y tan desmemoriados, por cierto. Por eso hacer memoria hoy es ser revolucionarios, sin lugar a dudas, y recordar por sobre todas las cosas a los 30.000 detenidos, desaparecidos y al genocidio que eso significó aquí en la Argentina. Nos vamos con este video del profesor Yang, que explicifica por qué Estados Unidos no puede ganar la guerra y al mismo tiempo le da la razón a Walter Goodbar, con quien recién charlábamos, de que la guerra la está ganando Irán. Hace unas semanas, el profesor Yang lanzó una seria advertencia. El mundo no avanza hacia la estabilidad, sino que se tambalea al borde de la crisis. Con Estados Unidos extendiendo su influencia desde Irán hasta Venezuela y enfrentándose a China, nos queda una pregunta crucial. ¿Se trata de una estrategia maestra o de los primeros indicios de decadencia imperial?
En este video, analizamos las decisiones estratégicas, los errores y las consecuencias que podrían moldear el futuro orden mundial. ¿Qué papel juega Irán en este panorama y cómo se relaciona con la historia general? Hace unas semanas advertí que el mundo no se está volviendo más estable, sino que se dirige hacia un punto de ruptura. A medida que Estados Unidos extiende su poder sobre Irán, Venezuela y China, debemos plantearnos una pregunta fundamental. ¿Se trata de una brillante, gran estrategia o de las primeras etapas del colapso imperial? Para entender el papel de Irán en este panorama, primero debemos comprender qué dice realmente la estrategia de seguridad nacional estadounidense. Mucha gente la malinterpreta. No dice que Estados Unidos se replegará al hemisferio occidental y abandonará Asia y Europa a otras potencias. No aboga por un sistema tradicional de esferas de influencia. Lo que dice es mucho más significativo. En primer lugar, declara que Estados Unidos ya no se someterá a instituciones multilaterales liberales como las Naciones Unidas cuando éstas limiten su poder. La creencia actual es que estas organizaciones que en su momento justificaron y respaldaron la hegemonía estadounidense se han convertido en obstáculos. El nuevo principio es simple: la fuerza determina la realidad. Estados Unidos actuará unilateralmente, de acuerdo con lo que defina como su interés nacional. En segundo lugar, la estrategia establece claramente que el hemisferio occidental pertenece a Estados Unidos. Esto evoca la doctrina Monroe en una versión modernizada. El hemisferio occidental no se considera un espacio compartido, sino un dominio estratégico bajo control estadounidense. En tercer lugar, y quizás lo más importante, la estrategia se centra en asfixiar económicamente a China. Una confrontación militar directa con China en Asia Oriental sería extraordinariamente peligrosa. Combatir a China cerca de su propio territorio sería una imprudencia estratégica. Por lo tanto, en lugar de combatir militarmente a China en el sudeste asiático, el plan consiste en bloquearla económicamente. Esto implica controlar recursos críticos. Petróleo, sí, pero también litio, cobre, plata y minerales de tierras raras. Estos son esenciales para la alta tecnología: paneles solares, sistemas de inteligencia artificial, vehículos eléctricos. Sin estos materiales no se puede sostener una economía tecnológica moderna. Y muchos de estos yacimientos de minerales críticos se encuentran en el hemisferio occidental. Al mismo tiempo, Estados Unidos pretende desafiar a China en África. China ha ganado influencia allí principalmente mediante la construcción de infraestructuras, algo que muchas naciones africanas celebran. Pero desde la perspectiva de Washington, África no puede cederse a Pekín. Es otro frente en la competencia. Esta estrategia también implica una premisa más profunda: que los aliados, en última instancia, sirven al poder estadounidense. Desde esta perspectiva, las naciones aliadas funcionan casi como estados subordinados dentro de un sistema imperial más amplio. Japón y Corea del Sur no son tratados simplemente como socios, sino como extensiones estratégicas del poder estadounidense. Incluso las vastas tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de países como Japón se consideran instrumentos dentro de un sistema controlado por Estados Unidos. En conjunto, esto representa una transición del poder blando al poder duro. Estados Unidos está dejando atrás la búsqueda de consensos y la diplomacia multilateral para centrarse en la proyección directa de la fuerza militar y un control más estricto de las cadenas de suministro. La estrategia también señala otro aspecto: un relativo distanciamiento de Europa. Se percibe a Europa como un continente envejecido, con escasos recursos y dependiente de las garantías de seguridad estadounidenses. En lugar de priorizar Europa occidental,
La estrategia parece más interesada en fortalecer a los gobiernos de derecha de Europa del Este, considerados más alineados con los objetivos estratégicos estadounidenses. Una vez que comprendemos este marco, los acontecimientos actuales empiezan a tener más sentido. Las acciones en el Caribe, la presión sobre Irán, las medidas económicas contra China no son decisiones aisladas, sino interconectadas. Gran parte de ello se centra en contener a China. China ya está limitada en el este por la primera cadena de islas. Si Irán cayera en la esfera de influencia estadounidense, China también se enfrentaría a presiones en su flanco occidental. De hecho, aquí hay una estrategia. El problema radica en su inconsistencia y en su peligrosa sobrecarga. ¿Por qué enviar importantes recursos navales al Caribe mientras se intensifican las tensiones con Irán? ¿Por qué exigir un cambio de régimen en Irán sin desplegar completamente los recursos militares necesarios? Las fuerzas navales no pueden desplazarse por el mundo de forma impulsiva. Las tropas requieren planificación, logística, descanso y sostenibilidad. El constante redespliegue agota a un ejército. Aquí es donde el estilo de liderazgo cobra importancia. Un líder centrado principalmente en la imagen y el espectáculo puede buscar victorias simbólicas a corto plazo, en lugar de una coherencia estratégica a largo plazo. Las victorias fáciles resultan atractivas. Los conflictos prolongados e inciertos no lo son, pero perseguir gestos teatrales ignorando los límites estructurales debilita los cimientos imperiales. La historia nos advierte de una posible paradoja. La analogía más cercana podría ser la guerra del Peloponeso, descrita por Tucídides. Tras las guerras médicas, Atenas se posicionó como defensora del mundo griego. Con el tiempo, ese liderazgo se transformó en una ambición imperial desmedida. Errores estratégicos, arrogancia y el agotamiento de los recursos acabaron por destruir el poder ateniense. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como protector de Europa. La OTAN garantizó una presencia estadounidense permanente. El sistema de Bretton Woods estableció el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, respaldado inicialmente por oro para mantener la confianza. Pero en 1971, bajo la presión financiera derivada de los extensos programas nacionales y los costos de los compromisos globales, Estados Unidos eliminó la convertibilidad del dólar en oro. El dólar se convirtió en moneda fiduciaria, sostenida no por el oro, sino por el poder y la dependencia global del sistema. Tras el colapso de la Unión Soviética, no había alternativa. El mundo aceptó el sistema. Este dominio financiero permitió a Estados Unidos vivir de los flujos de capital globales. Fomentó la financiarización. La producción manufacturera se trasladó a China, la riqueza se concentró, las debilidades estructurales se acumularon bajo la superficie. Y esto nos lleva al presente. Estados Unidos mantiene su influencia no solo mediante su presencia militar, sino también a través de su sistema financiero basado en el dólar. Mediante este mecanismo extrae valor a nivel global. Sin embargo, los imperios que dependen del poder financiero y descuidan sus bases industriales terminan enfrentando sus límites. La cuestión ahora no es si existe una estrategia. La hay. La verdadera pregunta es si esta estrategia representa una gestión estatal disciplinada o la fase final de un exceso de poder. La historia sugiere que cuando un imperio comienza a depender más de la coerción que del consentimiento, más del espectáculo que de la estructura y más de la extracción financiera que de la capacidad productiva, entra en una etapa peligrosa. Ahora estamos atentos para ver qué rumbo toma este momento. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.
En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias.